Bueno, muy buenas tardes a todos. No sé si he escuchado bien, me dijeron que tenía media hora para hablar. Como ha comentado Beltrán, esta comunicación también iba a participar Zoe Gorer. Es el resultado de un convenio de colaboración entre Lafarge Holcim, la FIRE, la Fundación Internacional para Restauración Ecológica, y la Universidad de Alcalá, concretamente el Departamento de Ciencias de la Vida y la Unidad de Ecología. ¿Pasa? Bueno, como más o menos ha quedado claro, yo creo, en todas las comunicaciones de esta mañana, todavía, desafortunadamente, no tenemos los conocimientos científicos necesarios para llevar sistemas tan complejos como son muchas de las comunidades naturales y los ecosistemas naturales a su posición original, una vez que actúan actividades humanas pues que generan impactos intensos, ¿no? Y por lo tanto, en ese contexto que tenemos que mejorar, por eso yo creo que un aspecto muy importante es que necesitamos fomentar la investigación, porque efectivamente el investigador, el científico, se encuentra ante la verdad, de sus conocimientos cuando trata de restaurar ecosistemas. Y lógicamente sí. Te voy haciendo una seña, ¿vale? Entonces se encuentra ante la verdad de su ignorancia sobre cómo funcionan las cosas cuando trata de restaurar mínimamente una situación original. Entonces, en el caso de los espacios afectados por actividades mineras, es necesario recurrir a alternativas que están resultando muy interesantes. Y esta mañana ha habido ejemplos en el que se ve que se pueden recrear espacios de mucho interés de conservación, incluso se pueden recuperar usos agrícolas y ganaderos o espacios recreativos, ¿no? Nosotros, una de las líneas de investigación que se han desarrollado menos en el mundo es recrear, al menos en una parte del espacio minero, ambientes rupícolas. Los ambientes rupícolas para fauna rupícola, que es aquella que va a utilizar las paredes, tanto arenosas o rocosas, para nidificar. Curiosamente, es una línea de investigación que todavía está poco explorada, a pesar de que, como podéis ver en la figura, los ambientes rupícolas se generan como consecuencia de la actividad minera, no hay que recrearlos. En segundo lugar, hay una respuesta muy interesante de la fauna rupícola atraída por estos nuevos medios. Y en tercer lugar, entre estas especies hay especies de interés de conservación. Entonces, nosotros lo que queremos explorar es qué posibilidades tienen los ambientes rupícolas tanto para la gestión durante la vida activa de las minas como en la fase de restauración. Entonces queríamos conocer cuál era en esta comunidad de aves rupícolas e hicimos una serie de censos por un número importante, hasta 30 espacios mineros en total, a lo largo de toda la geografía española, intentando recoger todas esas variaciones climáticas, de tipo de material extraído, ambiente topográfico, etcétera. Y lo que hemos descubierto es que los ambientes rupícolas de los espacios mineros se colonizan con mucha facilidad por una enorme variedad de avifauna rupícola. Esta variedad no solo es taxonómica, sino que también tiene que ver con grupos funcionales
con rapaces, a veces grandes rapaces, y luego después incluso especies que están catalogadas como amenazadas, ¿no? Entonces, en esta figura, que no sé si lo conseguís ver, pero lo que quiere representar es que a veces el número de especies que aparecen solo de avifauna rupícola puede ser muy elevado. Y algunas de las especies que tienen comportamiento colonial, pues pueden tener incluso cientos de parejas reproductoras. La respuesta a este efecto atractor no es simple, no es simple. No tiene solo que ver con que los ambientes rupícolas reproducen ambientes rupícolas naturales, sino que aún estamos lejos de comprender por qué algunas especies están utilizando incluso estos espacios con preferencia. La variedad de ambientes rupícolas es grande. Y aquí en esta figura lo que trato de representar es que funcionan como ambientes rupícolas para la avifauna rupícola, no solo los frentes de explotación, sino también los acopios, las escombreras, los caballones e incluso las edificaciones. Y hemos visto que para determinadas especies debería ser planteable la posibilidad de que algún elemento constructivo, alguna edificación, se conservara para la fase de restauración, desde mi punto de vista, ¿no? Por el tipo de especies que los colonizan. Y aquí tenemos un ejemplo simplemente de cuáles son las especies que aparecen de avifauna más asociadas a cada uno de estos ambientes rupícolas que he comentado anteriormente. Que lo único que tratan de indicar es que la fauna responde de manera compleja a una variedad de ambientes que nosotros creamos durante la explotación minera y que necesitamos comprender las características de esos ambientes para reproducir los hábitats de cada una de las especies, que algunas, repito, tienen mucho interés de conservación. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho en la tesis doctoral, que le estoy dirigiendo precisamente a Zoe Rohrer y que estamos a punto de finalizar en un tiempo, yo creo que récord, de 3 años, en fin, ahí se ha hecho un esfuerzo muy grande, es en realidad una chica realmente brillante, Zoe Rohrer, no es un mérito del director. Hemos estudiado a fondo cuáles son las características de los hábitats que utilizan las especies y en este caso hemos profundizado sobre todo en el caso del avión zapador, tratando de discernir cuáles son esos ambientes rupícolas concretos que ellos seleccionan. El avión zapador, ya ha salido esta mañana, es una especie de sumo interés para la industria minera, porque actualmente en la península ibérica la gran mayoría de las colonias ya se encuentran dentro de los espacios mineros. En la Comunidad de Madrid prácticamente el 100%, y las colonias que hay naturales son de muy pocos individuos y se manejan entre camiones, explosiones, y no es fácil saber por qué se está produciendo eso. Tendríamos que llegar a comprender qué es lo que estamos generando tan especial en los espacios mineros para algunas especies. Y, claro, ese efecto atractor nos llena también de responsabilidad para que el manejo de esos espacios mineros no interfiera con algunas especies que lo están utilizando con preferencia. Y en ese sentido, como resultado de esos estudios de selección de hábitat, etcétera, elaboramos una guía práctica para el manejo de esta especie, tanto durante la fase activa como en la fase de restauración, y esas iniciativas han sido recogidas por esta otra guía realizada por la Federación de Áridos, ¿no? Siguiente. En esa guía, pues simplemente se expresa que con medidas relativamente sencillas distribuidas a lo largo de los distintos momentos del año, nosotros podemos perfectamente adaptar la actividad minera a la fenología de la especie y evitar los conflictos importantes con una especie que selecciona con preferencia estos espacios mineros. Para otras especies probablemente podría ser incluso más sencillo. Y precisamente si la industria minera consigue demostrar
que no solo está generando el hábitat principal de esta especie de interés de conservación, sino que coge esa bandera y demuestra que sus poblaciones pueden aumentar gracias al manejo minero, creo que sería una imagen fantástica para este tipo de empresas. En esas actuaciones consisten en que en las partes que van a estar activas ese año se disuada al avión zapador de colonizarlas, modificando las pendientes, haciéndolas inferiores al 70%, y en aquellas partes que van a estar inactivas del espacio minero y que por lo tanto pueden ser colonizadas por el avión zapador, fomentar la creación de paredes verticales y atraer hacia ahí las parejas reproductoras. Nosotros lo hemos hecho con éxito, con un 100% de éxito. Y entonces, para concluir, lo que pasa es que tenía yo que leerme las conclusiones. Existen pocos estudios que analicen la posibilidad de recrear hábitats para la fauna rupícola en explotaciones mineras y que puedan ser utilizados en actividades de restauración. En este sentido es muy interesante que el avión zapador es un ave que excava madrigueras y en los agujeros generados por el avión zapador, luego después entran otras especies que son trogloditas, que necesitan agujeros para la reproducción, pero no tienen capacidad excavadora. Por eso la avifauna no solo es la respuesta de la biodiversidad a la actividad, al manejo de los espacios mineros, sino que nos puede ayudar en la restauración. Perdona. Hemos observado una variada comunidad de avifauna rupícola que coloniza las canteras como hábitat de reproducción. La gestión de esa avifauna puede ser una oportunidad para recrear los hábitats y esta gestión se puede hacer tanto en la fase final como en la fase de explotación, que a veces es muy duradera. Y simplemente quería agradecer a Lafarge Holcim por el apoyo que ha hecho a estas investigaciones. Es una tesis doctoral, no era una restauración de un espacio y nos hemos sentido muy a gusto trabajando con la empresa y muy apoyados. Muchísimas gracias.